Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Becerra y soy el host de este podcast llamado El Día Cero. Gracias por darte una vuelta por acá. Ojalá que algo de lo que aquí hablemos te sea de utilidad y te invito a seguirnos en YouTube, Instagram y Facebook como @Día Cero Podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Perfecto. Bueno, pues Diego, muchas gracias por estar aquí, por regalarnos estos minutos de tu tiempo para platicar con nosotros en este podcast. Pero descubrí en el lugar tal vez menos público que has estado, pero la verdad que fue una grata sorpresa escuchar un poquito de tu historia y fue esa una de las grandes razones por las cuales me animé a invitarte. Ahorita vamos a tocar varios temas de los cuales creo que tú tienes mucho conocimiento que nos puedes regalar, tanto a mí como a los que nos escuchan. Pero quisiera iniciar con este podcast. Se habla de ciertos días en los cuales creo que nuestra vida cambió en cierto punto, de lo poco, mucho que puedo saber de los invitados. Entonces, yo creo que en base a las diferentes lugares y diferentes conferencias, diferentes pláticas que has dado, pues obviamente ahorita tienes mucha experiencia acerca de eso. Sin embargo, pues tuvo que haber una en la cual iniciaste, ¿no? Y quisiera que empezáramos por ahí. Quisiera que nos pudieras platicar a la audiencia acerca de ese primer día en el cual, o esa primera conferencia o plática que viste en la cual, pues, viste a un cierto público el cual probablemente te intimidó, y que nos pudieras compartir un poquito acerca de esas emociones en las cuales viviste al momento de dar esa plática y ponernos en contexto un poco acerca de eso. Ok. Primero que nada, pues Carlos, gracias por invitarme. Para mí encantadísimo siempre, me encanta hablar, así que yo encantado de más estar en un espacios. Okay. Exactamente, me fascina. Uh-huh. Interesante pregunta, realmente. La conferencia que me marcó o que más recuerdo. ¿Sabes qué? Creo que no es una conferencia como tal, uh-huh, que es lo que te puedo contar. Fue más que nada una obra de teatro. Bueno, no tanto una obra de teatro, fue un ensamble. Fue una... te pongo en contexto, uh-huh, yo acababa de entrar al TEC de Monterrey, Campus Laguna, a estudiar la preparatoria. Uh-huh. Y a mí siempre me ha encantado el teatro y los musicales. Desde el 2001 tengo una extraña fascinación por los musicales, principalmente con Sweeney Todd, fue el primer musical que me encantó. Uh-huh. Y pues cuando entré a la preparatoria del TEC de Monterrey, me di cuenta que estaban teniendo audiciones para un ensamble de la vida de Walt Disney. Era un ensamble de Disney, ¿sí? Yo conscientemente sé que no bailo ni canto. Uh-huh. No tengo esos talentos. Sin embargo, había tenido experiencia actuando, había tenido una expertise actuando y estaban haciendo audiciones para los roles de narradores. Porque el ensamble iba a tener una historia, iba a contar la vida de Walt Disney a través de canciones y de narradores. Y estaban buscando 6 narradores, yo me acuerdo, eran 6 narradores. Estoy hablando que esto fue en el 2007, más o menos, 2007, 2008, uh-huh, ya hace 12 años. Ya tiene, sí. Sí, pues yo estaba entrando recién primer semestre de preparatoria, o sea, uh-huh, tengo 27 años ahorita, hace 12, sí, tenía 15, 16 años más o menos. Uh-huh. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, pasa rapidísimo. Sí, ya me sentí. Ay, Dios. Lo editamos, si te incomoda, lo editamos, no pasa nada. No. No me quites años, porque, como decía mi abuelito, ay, Dios, quítame lo viejo, aunque lo demás me dejes. Pero pues lo demás se gana con el tiempo, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Uh-huh. Y yo me acuerdo que pues dije, pues bueno, yo no canto, no bailo, pues voy a audicionar para la parte de narradores.
audicioné, me pidieron leer un texto, un fragmento del guión. Me pidieron leer un texto de guión, me dijeron, me acuerdo mucho que fue con la directora Cristi García, se llama la directora, Cristi García y Gabriel Mata, eran los directores del Departamento de Teatro y Difusión Cultural del TEC de Monterrey. A la fecha sigo en contacto con ellos, grandes a personas, los admiro muchísimo. Me hicieron leer un fragmento del libreto. Me pidieron leerlo con diferentes tonalidades, diferentes intenciones, contento, enojado, feliz, etc. Acabó la audición, pues yo obviamente pues estaba entre confiado y asustado, no sabía realmente cómo me iba a ir, no sabía pues yo tenía 15, 16 años, o sea, así como que pues tengo las ganas de comerme el mundo, pero pues no sé qué vaya a pasar, ¿me explico? Claro. Como a los 15 días o 20 días, no me acuerdo más o menos, sacaron los nombres de las personas, de los seleccionados, quién quedó en tal canción, quién quedó en tal baile, quién quedó en narradores. ¿Quiénes íbamos a ser los 6 narradores? Cuando veo mi nombre en la lista, digo, oh, por Dios, no puedo creerlo. O sea, estoy en la lista. Sí. Pero veo que mi nombre tiene un asterisco. Y dije, canijo, ¿por qué tiene un asterisco mi nombre? Y ya veo abajo de la hoja, asterisco, favor de pasar a hablar con Cristi García, la directora. Y yo, ok. Digo, no puede ser tan malo porque pusieron mi nombre en la lista. Pero ¿por qué el asterisco? Claro. Voy con Cristi, voy a la oficina de la directora y me dice, felicidades Diego, nos gustó mucho, felicidades. Eres el miembro más joven del ensamble. Todos los actores, cantantes y bailarines ya estaban de cuarto semestre de prepa hasta la carrera. Sí, o sea, yo era el más joven de todos. Yo y una amiga, Maggie, también está, pero ella era cantante, ella quedó como coro. Me dice felicidades y todo. Nada más que necesitamos practicar. Necesitamos hablar tú y yo. Y yo, ok, ¿de qué se trata? Dice, tienes buenas intenciones, tienes buena voz, tienes buen tono, pero tu dicción es pésima. Y yo así como que, pues sí es cierto. Okay. Yo tengo un problema, porque te digo, a la fecha lo tengo, donde mi cerebro funciona más rápido que mi boca. Por lo tanto, atropella las palabras. Claro, sí. Las atropella. Y a veces no se me entiende, no se me escucha. A veces la gente dice que hablo muy rápido y no entiende lo que estoy diciendo, por lo que tanto a veces tengo que bajar un poquito porque se me mueve por la boca. Y así hacía. Claro, así, sí. O sea, así hablaba yo normalmente en la vida diaria. O sea, tenía buena intención, tenía buen tono, pero hablaba muy atropellado. Ok. Y me dijo, Cristi, vamos a tener que ensayar y practicar y hacer dicciones, ejercicios de dicciones. La verdad, fueron meses muy complicados de práctica. Cristi me ponía a hacer ejercicios de dicciones, de articulaciones, para yo poder hablar más claro y que se me entienda mejor. ¿Sí? Comencé a ser consciente de cómo hablaba y comencé a articular mejor. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho un ejercicio que me hacía ponerme un lápiz en la boca, así, y me hacía leer el guión así. Tenía que hablar leer el guión con el lápiz en la boca y me dice, lo vas a repetir hasta que se te entienda. Y así lo hacía.
Hablaba, leía el párrafo, lo leía, hasta que se me entendía. Y Cristi me enseñó ejercicios de dicción. Me enseñó, tienes que hacer estiramientos de boca, así como estiras para hacer ejercicio, lo mismo con la boca, tienes que estirar. Me ponía a hacer ejercicios, articulaciones, gestos, para poder hablar mejor. Claro. ¿Sí? Y realmente mejoró muchísimo mi dicción. O sea, esto que estoy hablando así, que puedo hablar en público, que puedo dar una conferencia, que puedo hablar en un podcast, es gracias a estos ejercicios de articulación que me enseñaron en el teatro. Sí, ahí me di cuenta que tenía una buena vocación o que tenía un talento que pude desarrollar. Después comenzaron los ensayos con los demás lectores, con los demás narradores. Comenzamos. Ellos me daban consejos. Todos, sin excepción, estaban en carreras, en universidad. Yo era el único de preparatoria, imagínate, o sea, todos tenían ya 18, 19 años, 20, y yo era el único mocoso de 15, 16 años. A ver, para tener en contexto, y perdón que te interrumpa, ¿cuánto tiempo estuviste practicando? Es decir, gesticulando, o sea, ¿esperaste a ese momento en el cual ya podías empezar a practicar con las otras personas? Como un mes diario. Diario. Yo iba después de clases a la oficina de Cristi y todos los días me ponía a hacer ejercicios de articulación por media hora por lo menos. Y no me dejaba irme hasta que leyera bien el texto, hasta que se me entendiera. Porque sí, la verdad que sí, era un caso perdido, no se me entendía. O sea, yo hablaba muy rápido, la voz se me atropellaba, las palabras se amontonaban y yo no se me entendía nada. Hablaba así, o sea, tenía la boquita así. Sí. Pero a Cristi le gustó mucho mi intención, mi actuación, como quiero pensar que se le puede llamar. Y me dijo, vamos a practicar hasta que lo saques. Y ya, cuando comenzamos a practicar en grupo, a ensayar en grupo los narradores, pues ya mejoraba mi reacción, mis reacciones, la sinergia, el clic-clac, tú y yo, vamos, tú lanzas, pasas, todo, y así. Y me fui dando cuenta de otra cosa. Me fui aprendiendo el diálogo más rápido que los demás. Se me olvidaba el guión a veces, el libreto, lo olvidaba a veces en el locker o se me olvidaba en la casa. Y pues me decía mi compañera, me acuerdo mucho, Nora, me acuerdo de Nora. Me decía, Nora, compartimos el libreto tú y yo. Y había veces que yo ni siquiera leía el libreto. Se me venía a la mente. Sí, o sea... De hecho, presentamos ese ensamble 4 veces. En una ocasión, no abrí el libreto en toda la obra. Me lo dije en memoria. Y a la fecha... ¿Te puedes acordar de eso? Me acuerdo del libreto. De hecho, uno de mis ejercicios de calentamiento, antes de dar una conferencia o una presentación, repetir un diálogo de la obra. Y a la fecha, 12 años después, puedo seguir diciendo, Walter Elias Disney comenzó a hacer dibujos en Marceline, en Missouri. Sus primeros trabajos eran dibujos de caballos que hacía para el doctor Doug Sherwood. Y estando ahí, conoció a Walter Pfeiffer, quien lo introdujo al mundo del teatro y las películas. Ahí comenzó todo. O sea... Se volvió mi ritual, me explicó, se volvió mi manera de practicar y decir, así yo puedo, es como quien dice mi ritual de iniciación. Me pongo en el mood, me pongo en el ambiente, ok, articulo, recito mi diálogo para entonar, para poner intención, y la verdad, fue un periodo que me encantó, o sea... Ese ensamble musical, ese ensamble de Disney, donde yo tuve la oportunidad de ser narrador con otros 6 increíbles, otros 5 increíbles narradores, actores que a la fecha, actores, bailarines y cantantes que a la fecha sigo admirando y sigo recordando con mucho cariño y admiración, voces que no tienes ni idea, mis respetos.
yo creo que esa fue mi presentación parteaguas. Ahí me di cuenta que no solamente me gusta hablar en público, sino que tengo cierto talento para hacerlo. De hecho, dato curioso, ahí todavía tengo libreto. Ahí lo tengo todavía guardado entre mis cosas. Pero sí, ahí aprendí eso. Que poder hablar en público se me da, me gusta, pero más importante aún, es una habilidad que puedes desarrollar, Claro. que puedes mejorar. Y no solo lo veo así como una habilidad, sino que con tu ejemplo es el claro ejemplo en el cual un defecto o una debilidad la puedes convertir en una habilidad. Y eso Sí, es totalmente algo que nos cuesta dimensionar hasta que escuchamos este tipo de historias, ¿no? Es muy, muy valioso. sí, o sea, definitivamente, o sea, porque realmente, si escuchaba, a mí sí, bueno, siempre se me daba mi actuar, siempre se me daba mi hablar en público, no tenía tanto miedo yo, Okay. pero no fue hasta prepa, hasta esa obra, hasta ese ensamble, que me di cuenta lo que yo podía hacer. Y del ensamble comencé a ser maestro de ceremonias de eventos. Sí, yo era el maestro de ceremonias de los eventos del TEC, en algunos, no todos, en algunos. Sí. Después, cuando tuve que dejar la escuela, comencé a dar mentorías, conferencias o talleres, fui también desarrollando esa parte. Y yo lo puedo decir definitivamente, o sea, el Diego de hace 12 años no se parece al Diego de hoy en día. Claro. O sea, definitivamente lo que se parece es que le sigue gustando hablar en público, le sigue gustando transmitir, le sigue gustando compartir. ¿Me explico? Pero sí, realmente si me preguntaras a mí cuál fue la que me cambió la vida o fue un parteaguas en mi camino, fue esa. Hay un antes y un después. Después de eso. De ese acontecimiento. Claro, sobre todo porque, como lo dices, probablemente te gustaba hablar en público, ¿no? Pero si al final este tipo de mensajes, este tipo de conceptos que das, si no hubieras mejorado la forma en que lo dices, el mensaje no hubiera llegado tal cual como ahora lo tienes. Y eso para un orador o para un comunicador es todo. Probablemente te puede gustar mucho, pero si no lo haces lo suficientemente bien para que el mensaje llegue al público, no vas a poder conseguir tu objetivo, que al final es comunicar lo que sabes, ¿no? Entonces, ese ejercicio que dijiste, eso tiene mucha razón y qué bueno que lo comentaste, qué bueno que lo expusiste tal cual, con el ejemplo que te acuerdas tal cual. Entonces, pues sí, es muy bueno y es muy bueno que lo hayas comentado, de decir, yo sabía que tenía ese problema, yo sabía que no lo hacía, que me gustaba, pero que no era el mejor haciéndolo, pero ni modo, fregarle todo un mes con el lapicito en la boca y bueno, 12 años después se ve el resultado, ¿no? Sí, definitivamente. Quisiera ahorita empezar ya un poquito más de lleno a esta fase de emprendimiento, por lo que pude encontrar un poco buscando acerca de ti. Te enfocas mucho, sobre todo en todo este tema que tiene que ver con emprendedores, todo este tema que tiene que ver con impulsarlos a esa gente que quiere poner su negocio o empezar algo propio. Pero quisiera que nos explicaras un poquito, o que nos pudieras comentar acerca de tus emprendimientos. Un poco acerca de tu primer emprendimiento y que tú consideras que fue el primer emprendimiento, cómo fue que surgió, cómo le fue al final, y sobre todo que nos comentaras qué experiencias obtuviste, ya sea buenas o malas, de ese primer paso que das, que tú consideras que fueron importantes. Ok, mira, tuve varios proyectos desde jovencito, desde los 17 años comencé. Yo fui emprendedor por necesidad, no por motivación. Okay. Irónico, interesante, yo vengo de familias empresarias. Mi padre era empresario, mis abuelos eran empresarios, ¿sí? La familia de mi madre es empresaria, o sea, vengo de dueños de negocios, vengo de familias dueños de negocios, ¿sí?
Sin embargo, yo jamás me vi yo con esa visión de ser dueño de un negocio. Yo estaba estudiando realmente en el TEC de Monterrey porque yo quería trabajar en una empresa transnacional, en una gran corporación, e intentar viajar por el mundo. Yo quería eso. Uh-huh. Por azares del destino y por cuestiones que yo no decidí, me vi, bueno, las cuestiones que pasaron yo no las decidí, uh-huh. Pero yo tomé la decisión de dejar la escuela, dejar la universidad, para poder meterme a trabajar. Uh-huh. Sí. Para poder apoyar en casa. Digo, es una historia un poco... Mi padre nos abandona y tuve que ayudar y ya no podemos pagar la escuela y pues comencé a buscar algo para ejercer mi propio camino. Para sustentarte. Uh-huh. Ajá, y ayudar algo en mi casa. Tuve varios proyectos, varios emprendimientos, varios pequeños proyectos, me invitaron a un multinivel, me fue muy bien, aprendí muchísimo en ese multinivel, tuve otros pequeños proyectos como freelance o así, pero realmente mi primer, que te puedo decir, mi emprendimiento mío de mí, fue cuando sin querer queriendo puse mi propio negocio de organización de bodas. Okay. Sin querer queriendo. Uh-huh. Fue muy interesante. Fue muy interesante. A mí siempre me ha encantado estar en el borlote. Mi mamá dice que soy ajonjolí en todos los moles. Desde la escuela, desde la secundaria y la prepa, en lo que se trata de organización o ferias o eso, ahí estaba yo metido. ¿Sí? Nunca iba a clase porque estaba Diego ocupado en la organización de X o de Y. Y ahí estaba Diego, uh-huh. Feliz y contento. Un día, una conocida se casa y me pide de favor que si le puedo ayudar a organizar su boda. Yo dije, bueno, no te puedo comprar un regalo de bodas porque pues, no tengo dinero. Así que mi regalo es ayudarte a organizar la boda. Okay. Y ya hacemos la boda, se organizo y todo. Ahí ves a Diego en el salón, coordinando meseros, acomodando a la gente en sus mesas, checando que la decoración esté bien, cuidando la noción del orden de la boda, que la novia no se escape, que el novio no se escape. O sea, ahí ves a Diego en todo. Ok. ¿Sí? Y la verdad, yo lo disfrutaba muchísimo, muchísimo, me encanta eso de organizar cosas, me fascina. Uh-huh. Acaba el proyecto, se casan, acaba la fiesta y todo, la tornaboda, todos contentos, bye. Después me contacta una amiga de la novia y me dice, oye, pues fui a la boda de fulanita y vi que ahí andabas y todo. Yo me voy a casar en unos meses y pues me gustaría contratarte para que me ayudes. Y yo dije, ok, vale. Y me dice, ¿cuánto me cobras? Y yo en ese momento, lo primero que se me vino a la mente fue, acá dijo, ¿puedo cobrar, verdad? Ahí dije, si soy bueno en algo, ¿por qué lo hago gratis? Claro. ¿Por qué no convertirlo en un negocio? Y pues a partir de ahí comencé a fundar mi agencia de bodas. Me comencé a organizar bodas. Tenía yo un equipo, personas que me ayudaban. Ya tenía mi lista de proveedores. Ya tenía aliados, ya tenía contactos con los salones de bodas, o sea, me comencé a hacer de todo ese círculo. Uh-huh. ¿Sí? Y la verdad, yo estaba fascinado, yo estaba increíble, yo estaba, era algo que te gustaba, que sabías hacer y aparte se los hacías a gente, y estabas, como dices, ¿no? En la fiesta, que es lo que te gustaba. Sí, o sea, y uno de mis primeros fracasos o mis primeros tropiezos fue durante ese proyecto, ese negocio. Había un organizador de bodas
otro organizador de bodas, que me contactó, me dijo, oye Diego, quiero hablar contigo, lo que pasa, quiero platicar contigo. Y ya, nos fuimos a un Starbucks a platicar. Y me dice, oye Diego, lo que pasa es que yo me tengo que ir a Chicago por trabajo y tengo 2 novias que te quiero dejar para que tú los organices. Dije yo, ok, va, genial, trabajo es trabajo, me encanta. Ya luego, se fue él, realmente nunca me presentó formalmente con las novias. Él les dijo a ellas que yo era parte de su equipo de trabajo. ¿Sí? Las novias le habían dado un anticipo de dinero a él para pago de proveedores. Y él me decía, sí, yo te lo pago, yo te lo doy, Diego, para que tú lo pagues, tú lo des y toda la cosa y así. Pues bueno, para no hacer el cuento largo, esta persona se quedó con el dinero, se quedó como con 50,000 pesos, que eran 50,000 pesos para proveedores. Okay. ¿Sí? A los ojos de la novia, yo era responsable. Claro. Porque yo soy el organizador. A mí me dio el dinero. Porque esta persona les dijo que yo era parte de su equipo. Pues amenazaron con demandarme, con meterme a la cárcel. Yo tenía 19 años. Pecaba de inocente. Pues tuve que pagar ese dinero. Tuve que pedir prestado, me endeudé y pagué ese dinero. Todo por confiar en una persona en la que sí, a lo mejor no debía haber confiado, pero más que haber confiado, aprendí las consecuencias de no formalizar algo, de no tenerlo por escrito. Okay. A la mala, porque esta persona me bloqueó de todos lados y ya nadie sabía. Yo nunca supe si realmente se fue a Chicago o se fue a otro lado o qué pasó. Jamás supe. Y el punto es que esta persona se quedó con 50,000 pesos que querían que yo pagara y al final tuve que pagar. Ni modo. Y ahí aprendí y ahí me pasó que si no está firmado, no está escrito en papel, no existe. Así. Si no está escrito en papel, no existe. Okay. Aprendí eso a la mala. Aprendí eso a la mala. Ese fue como que mi primer gran fracaso, mi primer fuck up de emprendimiento. Me novatearon. La verdad, yo creo que no hay otra palabra para describirlo. Me novatearon. Pero pues aprendí. La verdad sí. Que aprendí. Sí. Y ya, pues ni modo, fue un bache en el camino. Continué y al año y medio de organizar eventos, organizar bodas, me empecé a dar cuenta de mi salud, mis emociones, mi estado físico y emocional estaba muy desgastado. El trabajo de organizador de eventos es el segundo trabajo más estresante del mundo. Y yo llevaba más de un año teniendo por lo menos 3 bodas al mes. Sí, wow. Tenía dinero. Cada fin de semana. Sí, no, y ganaba bien. Pero ahí puse las cosas en una balanza. Dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacrificando mi salud, mis emociones, todo. Y luego me di cuenta de algo. Me di cuenta que lo que más amaba y más me emocionaba, lo comencé a aborrecer. Ya no disfrutaba mi trabajo.
Uh-huh. O sea, mi mayor placer y diversión pasó a ser... Te estaba matando. Me estaba matando, lo estaba aborreciendo, lo estaba odiando. Ahí aprendí otra lección muy importante. Si no amas lo que haces, no lo hagas. Deja de hacerlo. Porque ni tú, ni tu cliente, ni tu jefe, ni con las personas que vas a trabajar van a ser felices. Porque se nota cuando a alguien no le gusta lo que hace. Y yo decía, porque me tocaban proveedores de todo tipo, unos muy amables y otros muy amargados. Yo decía, ay, pues ¿por qué se amargan? O sea, ¿qué onda con esta gente? Un año y medio después dije, con razón. Sí, tiene sentido por qué están amargados. Sí, sí. Y ahí decidí dejar mi primer emprendimiento. Dije, no me gusta, ya me está aborreciendo, ya me está hartando, aquí muere. Aquí muere. O sea, la verdad, puse las cosas en una balanza y créeme, ninguna cantidad de dinero vale la pena sacrificar tu salud y tu estabilidad emocional. No. Ahí aprendí otra lección. El objetivo de un emprendimiento no es generar dinero, es generar bienestar, solucionar problemas para tus clientes y para ti. Claro. ¿Cómo? El dinero es nada más una consecuencia de ser productivo. Sí. Sí, 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 claro. Ahí después de ese emprendimiento me asocié con una persona que se convirtió en mi mentor, mi aliado, mi mejor amigo, todo. Éramos inseparables, éramos uña y mugre. La gente no nos visualizaba separados ya. Sí. Pusimos una pequeña consultoría de emprendimiento y de innovación. Okay. Él era experto en emprendimiento e innovación y yo era más que nada como que la cara, como que la parte de relaciones y vinculación. Ok. Sí. No quiero hablar mucho de este tema por cuestiones personales, pero esta persona me traicionó de maneras muy dolorosas, muy, muy dolorosas, o sea, horrible. Sí. Ahí aprendí que aunque sean tus amigos, los negocios son negocios. ¿Sí? Esta persona decidió atacarme, lastimarme de manera personal. No me embaucó en los negocios, no me estafó ni nada. Simplemente me lastimó de manera personal. Sí. Ahí decido dejar Torreón. Okay. Decido dejar Torreón donde vivía, decido dejar Torreón porque ya no podía estar ahí. Ya no me sentía a gusto, ni cómodo, ni contento con todo lo que pasó. Okay. Mi madre en ese entonces vivía en Mérida, Yucatán, donde yo vivo ahora. Y le hablé a mi madre y dije, madre, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en Torreón. Me quiero ir para allá. Y mi madre me dijo, vente. Vente. Esa llamada fue un viernes. Para el siguiente sábado, yo ya estaba en Mérida. O sea, así. Dije, ya lo perdí todo, no tengo nada que perder, vámonos. Fue la decisión más, tal vez no injustificada, pero sí más impulsiva que he tomado en mi vida. Porque literalmente cambiar de ciudad, cambiar de vida de una semana a otra, o sí. Sí, sí, sí. Y créeme, a la fecha, al día de hoy, no me arrepiento en lo más mínimo de haberlo hecho. En lo más mínimo. Sí. Me vengo para acá, para Mérida.
En ese momento decido emprender 2 negocios junto con mi familia. Ujú. Mi madre quiere poner una heladería y yo me puse a ayudarle. Pusimos la heladería. Y al mismo tiempo, de manera paralela, me asocié con unas personas y comenzamos un negocio de distribución de juguetes sexuales, Ok. de sex toys, Ujú. de muy buena calidad y muy económicos. Me dio mucha risa porque la inversión inicial era tanto dinero, X dinero. Yo no tenía esa cantidad en ese momento. Le dije a mi madre, oye mamá, ¿y si ponemos un negocio de juguetes de sex toys? Pues va, vale. O sea, mi madre fue mi inversionista. ¿Me explico? Wow. O De sea, juguetes así se lo dijiste tal cual. Quiero poner un negocio así de tal cual, juguetes. Y te dijo, tal dale. cual. Dale, dale. Ok. Va, me prestó el dinero, hice la inversión, me llegó el producto, comencé a moverlo en redes sociales y en plataformas digitales. Ujú. A la semana le regresé el dinero a mi madre. O sea, lo que invirtió lo recuperamos a la semana. Lamentablemente, esos 2 negocios, la heladería y la sex shop, fracasaron Ok. por diferentes razones, pero fracasaron. Mi madre se regresa a Torreón, yo me quedo aquí en Mérida y comencé a trabajar en varios proyectos de manera como freelance. Era director de vinculación de una reclutadora de tecnología en Austin, Texas. Comencé proyectos personales y sin querer queriendo me comencé a dedicar a la gestión de proyectos. Ok. Volví a lo que es la organización de bodas, pero ahora enfocada en proyectos de emprendimiento, negocios y de innovación. Ok. Y desde entonces me dedico a ello. Me he asociado, tengo socios, aliados en Ciudad del Carmen, Campeche, Mérida, Ciudad de México, Guadalajara, en parte de todo el país. Ujú. Personas con las que trabajo de manera esporádica o con proyectos permanentes. Ujú. Ahorita tengo un contrato firmado con el Inc. Monterrey, donde yo le gestiono varios proyectos. Estoy trabajando con Heineken en México. Y todo esto porque pues así se dieron las cosas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Me pude haber rendido cuando con mi primer emprendimiento, con el segundo, con el tercero, con el cuarto. En total he tenido 8 proyectos formales Ujú. fracasados. 8 aprendizajes que me han dado una escuela de vida, me han permitido trabajar, me han permitido vivir de ello y sobre todo me han permitido formar parte de un ecosistema nacional e internacional de emprendimiento que me encanta. Actualmente soy gestor de proyectos de manera independiente. Tengo contratos con Heineken, con Monterrey, con Coparmex, con diferentes instituciones. Claro. Y aparte, todo esto expertise de trabajar con emprendedores, de trabajar con personas, me permitió recibir la invitación para ser coach permanente en una institución digital que se llama Platzi, donde soy coach y mentor en un programa de esta empresa. Y eso me permite ayudar a otros estudiantes a desarrollar su máximo potencial. Y creo que
ahí aprendes lo más valioso y lo más importante del emprendimiento, de los negocios, del ecosistema, de lo que quieras. Es servir a los demás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Si tú estás en un negocio nada más para generar dinero, está condenado a fracasar. Claro. O estás condenado a caer en un vacío que nunca vas a llenar. Ahorita mi máxima satisfacción no es el dinero. Digo, obviamente, lo necesito. Claro, de eso. La verdad. Hay que cobrar por lo que sabe hacer uno. Sí, no lo hagas gratis. Y hay que comer de algo. Pero lo que más me deja satisfacción es poder ayudar a los demás. Poder ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué? Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué, habiendo vivido todo esto que viviste, porque esta historia que estás contando puede sonar muy cruel, pero es historia de muchos emprendedores, esta historia de traición, esta historia de fracasar una y otra vez, es una historia fuerte la que cuentas, pero hay muchos emprendedores, y supongo que tú que convives con ellos, también las han vivido, ¿no? Entonces, esta historia es muy parecida a algunas otras, pero la diferencia es que muchos se quedan en el camino y muchos echan culpa a la vida y muchos cambian su mentalidad a derrotistas y se conforman. O sea, tú seguiste adelante y sobre todo esto que acabas de decir al último, que tú lo que más te satisface es ayudar a los demás, pero quisiera saber por qué es eso lo que más te satisface cuando tienes todo este proceso para llegar a donde estás. ¿Por qué es esa satisfacción? Enseguida continuamos con el episodio. Simplemente quería comentarles que si tienes en mente crear un podcast o ya tienes uno y necesitas contenido para llevarlo a conocer a más personas, nosotros podemos ayudarte con eso. Estamos aliados con Micromarket, que es una agencia de marketing y contenido que se enfoca en potenciar los nichos de mercado, y el podcasting es uno de ellos. Así que si estás interesado, búscanos en Instagram y en Facebook como @micromarketmx. Escríbenos, dinos más o menos qué tienes en mente y trataremos de ayudarte a crearlo. Incluso aunque no sea con respecto al podcast, sea cual sea el contenido digital que quieras crear, nosotros podemos apoyarte a lograrlo. Bien, pues esto es todo por ahora. Te dejo con la segunda parte de esta conversación y nos vemos al final del episodio. Justamente yo creo que por eso lo que comentas de que hay mucha gente que se queda en el camino. Yo no sé dónde estaría ahorita si me hubiese rendido desde la primera vez. Y ojo, quiero dejar algo muy claro. Yo no me levanté solo. He conocido gente en el camino que ha confiado, me ha apoyado y se ha metido a las manos al fuego por mí. Y mi manera de agradecerles es haciendo lo mismo por los demás. Haciéndoles ver que no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Porque efectivamente, como tú dices, mi historia no es la única. ¿Sí? Y de hecho, te voy a contar. A mí me encanta contar historias, me fascina contar historias. Esto es para esto. Este podcast es para eso. Hay una de las historias que me inspiró a salir adelante. Como te dije, a mí me encantan los musicales, me fascinan. ¿Sí? Y aprendí la historia de un musical clásico, sobre todo de su actriz principal, que me inspiró muchísimo. En 1954 se estrenó un musical en Nueva York llamado Mi Bella Dama. El musical fue protagonizado por Julie Andrews. El musical
tuvo un éxito internacional increíble. ¿Sí? Gente de todo el mundo iba a ver el musical. Julie tenía 20 años nada más cuando protagonizó el musical. Imagínate, tu primer protagónico es un éxito internacional. O sea, ¿cómo te sientes? ¿Me explico? El musical tuvo tanto éxito que los productores decidieron llevarlo a la pantalla grande, convertirlo en una película. Imagínate, jovencita, tu primer protagónico, y te vas a convertir en una actriz de cine. O sea, uno de los productores, el productor James Holt, decidió que Julie no era lo bastante buena o famosa para la película. Así que decide despedirla. Y en su lugar contratan a Audrey Hepburn. Audrey Hepburn es una leyenda del cine, o sea, no es mala actriz. Sí. Y tiene un perfil mucho más grande que el de Julie. Aquí Julie tenía dos opciones. O se rendía, se quedaba en el camino, como dices, o seguía adelante. En ese momento había un productor de cine que estaba tras Julie. Quería a Julie para que protagonizara su película. Julie le decía que no porque Julie iba a protagonizar Mi Bella Dama. Pero cuando la despiden, Julie toma la decisión de aceptar este papel. Ese nuevo papel. O sea, se da a sí misma otra oportunidad. Al año siguiente, en los premios Oscar, Julie queda nominada como mejor actriz por esta película que hizo. O sea, su primera película, que no fue Mi Bella Dama, fue esta otra película, y quedó nominada como mejor actriz. Y ganó su primera nominación y ganó el premio Mejor Actriz por su primera película. Cuando Julie sube al escenario a aceptar su premio, y esto es real, está en YouTube, puedes escuchar el discurso en YouTube, 100% real, verídico. Julie dice: quiero agradecer al productor James Holt por haberme despedido, porque sin él no estaría aquí el día de hoy. O sea, le agradeció a la persona responsable de su fracaso anterior. ¿Sí? O sea, tomó algo malo y lo convirtió en algo bueno. Tú dime, ¿has escuchado del musical de Mi Bella Dama? No, sinceramente no lo he escuchado. Okay. ¿Y si te digo la palabra supercalifragilísticoespialidoso? Ese sí. Bueno, la película que Julie Andrews aceptó fue la de Mary Poppins. Una película que a la fecha, si no la has visto, al menos has escuchado de ella. ¿Sí? Y desde entonces, Julie comenzó a protagonizar películas como La novicia rebelde, Víctor Victoria, El diario de la princesa. O sea, una carrera de 6 décadas. Le arrebataron su mayor éxito, que ella creía que era su mayor éxito. Pero volvió a intentarlo y tuvo un éxito todavía más grande. Y después de Mary Poppins hizo otra película, y otra, y otra, y otra, y otra. O sea, tiene una carrera de 6 décadas. Cuando aprendí esa historia, me inspiró muchísimo. Me dije a mí mismo, no manches. Tú has fracasado una vez. ¿Sí? Julie lleva 6 décadas trabajando. Te falta todavía mucho. Y esa fue una de las razones, una de las historias que me motivó a seguir dándole. Pues te digo, llevo 8 trabajos, 8 proyectos fracasados. Cada proyecto, no sé si va a ser Mi Bella Dama o va a ser mi Mary Poppins. No lo sé.
Pero pues, mientras haya energía, aire y comida, hay que seguir intentándolo. Esa es mi mentalidad. Y si yo puedo, de alguna manera u otra, transmitirle esa energía, esa iniciativa o esas ganas de salir adelante a un emprendedor, me doy por bien servido. Porque en algún momento alguien lo hizo por mí. Y yo espero que algún día ese emprendedor lo haga por alguien más. Claro. Sí. Y aprendes la lección más difícil de todas, que no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Porque deja de ser culpa de los demás. Es que el gobierno, es que los clientes, es que el empresario, es que esto y aquello. Y comienza a ser tu culpa. Tú eres 100% responsable de cómo reaccionas a lo que te pasa. Te quieres poner triste, encerrarte y no seguir trabajando o emprendiendo, estás en tu derecho, pero es tu culpa. No de los clientes que dejaron de comprarte, no del gobierno que te cobra un chorro de impuestos, ¿sí? No de tu competencia, es tu culpa. Tenemos que aprender a hacernos responsables de nuestras decisiones. Dejar de martirizarnos por las decisiones de alguien más y comenzar a trabajar en las nuestras. ¿Sí me explico? Claro. Y es algo que muchos emprendedores no entienden. Claro. O no quieren entender. Ahí es el punto al que quería llegar, digo, dejando de lado toda esta historia que creo que ejemplo total de cómo, como tú dices, cómo tomar las cosas que te vienen, ¿no? Puede ser lo próximo y me va a quedar muy, muy en mi mente esa frase de que tu próximo proyecto puede ser una Mary Poppins o una dama y ¿cómo se llamaba la película? Sí, entonces, y Bella Dama. Entonces, es muy bipolar la vida del emprendedor y todo depende qué tan estable emocional seas, que también es otro tema. Y ahorita empezabas a hablar del emprendimiento. Yo lo que veo ahorita, no sé si tú coincidas, es que, bueno, a raíz de las redes, hay muchos empresarios, muchos coaches que empiezan a tratar de dar motivación, de contar su historia de cómo han llegado a cierto éxito para tratar de llegarle a la gente que quiera iniciar su proyecto, que quiera iniciar su negocio. En muchos sentidos es muy positivo eso. Sin embargo, creo que hay mucha gente que tiene la mentalidad de poner su negocio, pero no dimensiona lo que significa emprender. Con esta historia, lo que estás contando, esa es la vida del emprendedor. Se asemeja más esto a la vida del emprendedor que a lo que ves en redes sociales con todos esos empresarios exitosos, ¿no? Y muchas veces no queremos tomar esas responsabilidades y confundimos el querer poner un negocio a querer emprender, ¿no? Porque hasta cierto punto igual se ha tomado, por lo que yo he visto, al emprendedor cierto protagonismo tipo influencer, como tipo youtuber, de que quiero ser emprendedor, y es como algo hasta cierto rockstarismo. Yo lo he visto así, no estoy diciendo que en todos, pero... Venden humo. Es eso. ¿Cómo haces tú para diferenciar, con toda esa experiencia que tienes, entre un emprendedor real y alguien que solamente quiere poner un negocio? Ok, es interesante. En el ecosistema hay algo que le llamamos el eterno emprendedor. Esa persona que está en primera fila de todos los eventos, conferencias, talleres de emprendimiento, que vas a un evento de emprendimiento, vas a Talentland, vas a ir a Monterrey y vas a la Semana Nacional del Emprendedor y ahí está esa persona, ahí está. Pero nunca ha hecho nada. Nunca ha puesto un negocio. Nunca ha vendido tacos, ni siquiera. Ese es el eterno emprendedor. La persona que le encanta la energía, el aprendizaje y todo de los eventos de emprendimiento, pero jamás ha hecho nada. Jamás ha hecho nada. ¿Sí? Y pues realmente, si no ha hecho nada, no podemos forzarlo a hacerlo. ¿Ok? Él es la viva imagen de lo que es el emprendedor como mentalidad.
Ojo, aquí quiero hacer dos diferencias. Ser empresario es un título que te ganas cuando pones un negocio. Ser emprendedor es una mentalidad, es un estado mental, ¿sí? No todos los emprendedores son empresarios y no todos los empresarios son emprendedores. Definitivamente. Sí, o sea, son perfiles muy diferentes, porque conozco empresarios, dueños de negocios, con una mentalidad cerrada. Sí. No son emprendedores. Y conozco emprendedores que nunca se han aventado a poner un negocio. Lo ideal, obviamente, la utopía, es que sea una combinación de los dos. Pero lamentablemente no siempre es así. ¿Ok? Y ese eterno emprendedor lo vas detectando en el ecosistema. Porque no tiene nada que aportar. Porque lo único que dice, más bien, lo único es que repite lo que los demás ya dijeron. Que fue la conferencia de neuroventas o que fue la conferencia de tal persona de educación financiera o de neuromarketing, no sé, o sea, que fue a 1000 conferencias y nada más repite y repite y repite lo que estas personas dicen. Que sí, son temas que sirven. Claro. Cuando no los aplicas en tu vida o no los vives, ¿de qué sirven? ¿Me explico? Claro. O sea, yo te puedo decir, esto me sirvió, esto no, esto me fracasó y todo. Digo, no tengo tanta experiencia como otros compañeros míos, pero yo por lo menos ya te puedo decir, mira, ya le eché a perder 8 veces. ¿Sí? Ya tengo... Decir, ¿qué no hacer? 8 formas para no hacerlo, claro. Exactamente. Sí, no, y la verdad necesitamos que la gente deje de ser emprendedora y se convierta en un empresario emprendedor. La verdad, necesitamos resultados. Y ahorita, más que nunca, que nuestra economía está, que lamentablemente tenemos el gobierno que tenemos, que no voy a entrar en detalles, lamentablemente estamos viviendo esta pandemia donde nos dimos cuenta que estamos en un parteaguas. No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. ¿Sí? Aquí es donde los empresarios que no son emprendedores van a morir. Bueno, su negocio, no ellos, ¿verdad? Pero, o sea, aquí es donde esos empresarios que no son emprendedores van a fracasar, porque no están listos para el cambio de época. Claro. Y por un lado, necesitamos que estos emprendedores, estas personas motivadas, innovadoras, creativas, se conviertan en empresarios, porque son los que van a poner el ejemplo, son los que nos van a sacar de esta crisis económica, social y mundial. ¿Sí? Sí. Perdón, pero no puedes poner un negocio como lo hacías hace 30 años. Es más, no puedes poner un negocio como yo lo hacía hace 8 años. Sí, tu negocio ya no puede ser igual. Sí, o sea, definitivamente estamos en una crisis. Necesitamos más emprendedores que se convierten en empresarios o empresarios que se quieran cambiar el chip a emprendedores. Definitivamente. Claro. Sí, no. Hay gente que ha hecho toda su vida algo que le ha funcionado y que cree que toda su vida va a seguir funcionándole, no importa los factores y no toma en cuenta esos factores, y que estamos viviendo es un factor que se vive cada 100 años. Entonces, si no tomas en cuenta el factor que te va a llegar una vez en la vida, pues entonces, como te dices, sí, vas a fracasar. Y quisiera ahorita entrar en un tema al cual tiene que ver con esa parte de salir adelante. Tienes una conferencia, por lo menos vi que anunciaba una conferencia en la cual habla sobre la cuarta revolución industrial. Ajá. Y quisiera entrar un poquito ahí. Yo conozco mucha gente en la cual está trabajando, que está ganando un sueldo
Sin embargo, creo que no está tomando en cuenta el cual hay trabajos en los cuales en unos años se van a volver totalmente obsoletos. Es decir, la tecnología, las máquinas van a venir a hacer tu trabajo que tienes, que a lo mejor tú estás bien sentado trabajando 8 horas al día, haciendo lo mismo todos los días, pero estás tan metido en esa rutina que no te das cuenta que hay gente que está desarrollando máquinas para sustituirte, porque esas máquinas son más baratas, esas máquinas no causan tantos problemas, y estas máquinas puedes tenerlas trabajando hora tras hora, día y noche, y no causan problema. Entonces, a esto va mi pregunta, y a ver si nos puedes un poquito ampliar ese panorama, y a la gente que nos está escuchando, ojalá pudiera entender esto. ¿Cómo crees o qué le dirías a esa gente que está en un trabajo de ese tipo para que se identifique, que su trabajo va a ser sustituible en los próximos 15, 20 años, y que a lo mejor ahorita está trabajando bien, que tiene un buen sueldo, pero en 20 años, si no se da cuenta ahorita, va a ser sustituible? Y aparte, ¿qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir a ese cambio en la cual la revolución industrial va a penetrar y puede dejar sin trabajo a muchas personas? Definitivamente va a pasar. Y ya ha pasado antes. Claro. La primera revolución industrial, sustituimos el trabajo manual con máquinas. Claro. ¿Sí? De que la persona esté jalando al buey y el yugo para agarrar la tierra, lo pasamos a tractores. En la primera, hace más de 100 años. ¿Sí? En la segunda, las líneas de ensamblaje, fundadas por Henry Ford. En la tercera, la digitalización. Y en la cuarta, la estamos viendo ahorita, la automatización y robotización. Claro. Para que te des una idea, ok, mira, sí, va a pasar pronto, a lo mejor sí, más de lo que creemos, ok. A México en particularmente aún le falta un poco ver el impacto. ¿Por qué? Porque México no tiene la capacidad técnica o intelectual, el personal, para poder sobrevivir a esta parte. Nos vamos a encontrar un desempleo masivo creado por la cuarta revolución industrial. Sí, masivo. Para que te des una idea, en el 2016, de cada 10,000 empleos o trabajos, 33 eran hechos por robots aquí en México. Cada 10,000. Dices, pues bueno, la proporción es... Sí, es muy poquito. Sí. Mínimo. Pero 2 años después se hizo otra vez el estudio, en 2018, y de 10,000 empleos, 55 eran hechos por robots ahora. Casi el Sí. doble. Casi el doble. Ahorita no ha salido un nuevo estudio, pero se espera que vaya a aumentar. Claro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Definitivamente, van a desaparecer muchos empleos. Muchos. Por ejemplo, en la segunda revolución industrial, las telefonistas, que eran las que conectaban el cable a otro agujerito para comunicarse con otro teléfono. Uh-huh. Cuando entró el rotary o la marcación automática, la conexión automática, estas mujeres se quedaron sin empleo. ¿Qué hicieron? Tuvieron que aprender diferentes habilidades y pasaban a ser secretarias. Hay un estudio que dice que en lo que disminuía el trabajo de telefonistas, uh-huh, iba aumentando el trabajo de secretarias. ¿Sí? Sí. Eran diferentes actividades. Y el día de hoy, por ejemplo, me acuerdo mucho un encabezado que decía: Bancomer despide a 900 cajeros porque necesita menos cajeros. Si tú vas al banco, ya está el cajero automático. Claro. Donde tú puedes depositar ahí directamente sin que te ayude un cajero. Uh-huh. ¿Sí? Pero en el título decía: despide 900 cajeros, punto y coma. Contrata 2,500 científicos de datos. ¡Ah, canijo! Entonces, técnicamente generó 1,600 empleos nuevos. Uh-huh. Despidió 900 personas, contrató a esas 900 otra vez
y contrató otros 1,600. ¿Qué quiere decir? Son las mismas, es más cantidad de personas, pero con perfiles completamente diferentes, habilidades completamente diferentes. Un cajero no puede hacer lo que es un científico de datos. Claro. ¿Sí? No puede, no es lo mismo. Se necesitan diferentes habilidades. ¿Ok? Hay un estudio de la Universidad de Oxford, lo pueden buscar, que se llama El futuro del empleo, donde la Universidad de Oxford hizo una investigación sobre las 750 carreras a desaparecer, más propensas a desaparecer en los próximos 30 años. ¿Sí? Bueno, no es cierto, las más propensas a desaparecer hasta el 2030. Okay. ¿Sí? O sea, tomó las 700 profesiones más comunes del mundo y las fue listando de la más propensa a desaparecer a la menos propensa a desaparecer. Okay. La más propensa a desaparecer son los telemarketers. Los que te venden cosas por teléfono o servicio al cliente por teléfono. ¿Por qué? Porque ya hay inteligencias artificiales que lo hacen. Y me consta, porque hay una empresa aquí en Mérida, Yucatán, que le está haciendo un programa de inteligencia artificial a una cervecera muy grande a nivel internacional para vender todo por teléfono a través de inteligencias artificiales. Está pasando. ¿Sí? Y la carrera menos propensa a desaparecer es terapeuta recreacional. Un terapeuta recreacional. ¿Qué significa eso? Que trabajas con personas. Estamos destacando las habilidades comunicativas y las habilidades relacionales. Que esto se justifica. En el 2016, el Foro de Davos, o sea, el Foro Económico Mundial, sacó una lista de las 10 habilidades necesarias para poder sobrevivir a la era de los robots. O sea, para que los robots no te quiten tu chamba. Okay. En el top 10 estaban habilidades como resolución de problemas, trabajo en equipo, comunicación efectiva, creatividad, inteligencia emocional, pensamiento crítico. Se me fueron las otras 3. Pero eran 10 habilidades completamente soft skills. Habilidades blandas. ¿Te acuerdas lo que dijiste? Que porque hay emprendedores que se caen en el camino, porque son emprendedores que no tienen habilidades blandas, no tienen inteligencia emocional, no tienen habilidades comunicativas. La gente no te compra tu producto, la gente te compra a ti. ¿Sí? ¿Por qué crees que te dije que mi parteaguas fue cuando aprendí a hablar en público? Claro. Porque pude venderme mejor, pude comunicarme mejor. Relaciones. ¿Sí? Pude relacionarme mejor y ya no es, cada uno de mis emprendimientos han sido por relaciones. Y ya no es porque lo dice Diego, lo está diciendo el Foro Económico Mundial, lo están diciendo los expertos. La gente te contrata por lo que sabes hacer. Te despiden por tus faltas de comunicación. Y es una realidad. Claro, definitivo. ¿Qué me pedirías a mí como recomendación a los emprendedores? Aprendan a comunicarse, aprendan de innovación y aprendan inteligencia emocional. Claro. Definitivamente tienen que hacerlo para poder sobrevivir a la 4ª revolución industrial. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, definitivamente se va a quedar sin trabajo mucha gente, y ahí los gobiernos tienen que cambiar un modelo económico con el ingreso básico universal, que es algo que se está debatiendo a nivel mundial, pero son alternativas. ¿Sí? Se vienen tiempos muy confusos. Y ahorita con la pandemia vino a acelerar eso, porque forzó a muchas personas a digitalizarse. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero definitivamente como era antes no vamos a volver. No vamos ni de chiste. ¿Sí? Sí es un tema que tenemos que comenzar a trabajar
y a prepararnos, porque de otra manera se vienen las cosas muy, muy, muy complicadas. Todo lo que estás diciendo acerca de esas habilidades son habilidades que a todos tenemos, o sea, el poder de comunicarnos, todos tenemos el poder de expresarnos, de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es simplemente expresar lo que tú tengas y poder interpretar a la otra persona, poder conocerte, que puede ser, es algo tan básico, pero como todo lo básico, pensamos que ya lo tenemos, ¿no? Que ya lo sabemos. Y eso es lo que está haciendo olvidarnos de eso. Y la gente que potencia esas habilidades básicas que nos enseñan desde el inicio, desde que nacemos, la gente que potencia es la que llega a ese éxito, porque como tú dices, las relaciones es lo que te hace impulsarte, porque solo no vas a poder. Y lo más importante de todo, se pueden aprender y desarrollar. Yo lo hice, yo lo aprendí, yo lo desarrollé, yo lo mejoré. Claro. A diferencia de una hard skill, que una hard skill se aprende en un libro de texto estudiando, una soft skill se aprende poniéndolo en práctica, viviéndolo, desarrollándolo. A diferencia de una inteligencia intelectual, la inteligencia emocional se puede desarrollar. Claro. Hay casos muy extremos que necesitan terapia psicológica, pero la mayoría de los casos es simplemente con pura convivencia humana. Definitivo. Sí. O sea... Sí, lo que estás diciendo es que se puede aprender, sin embargo, y aquí es donde viene la siguiente pregunta que te quiero hacer, se puede aprender, sin embargo, las instituciones que deberían de enfocarse en enseñarte lo básico, no lo están haciendo. Y tal vez es un tema medio complicado de tocar. No sé si lo quieras ampliar un poco, pero sin duda que el sistema educativo, no solo en México, sino yo creo que en todo el mundo, tiene que tener un cambio, así como todo está teniendo un cambio, también tiene que tener un cambio. Saber que las habilidades que están enseñando ahora en el sistema no van a ser tan utilitarias como se creen para el futuro. Tan sencillo. Hay 7 tipos de inteligencia. ¿Cuántos tipos de inteligencia crees que las universidades trabajan? O sea, deja tú ninguno, sí. O sea, de hecho creo que el Montessori, el método, de hecho, por eso nació el método Montessori. ¿Sí? Porque apela a otros tipos de inteligencia, pero ni siquiera eso es eficiente. Ni siquiera eso es suficiente, más bien. ¿Sí? Claro. Las instituciones educativas necesitan comenzar a generar no licenciados, no abogados, no ingenieros, sino humanos, personas profesionales y capaces. Necesitan comenzar a apelar a la parte humana. Y lo estamos viviendo ahorita. Estamos viviendo en la época con mayor acceso al conocimiento de la historia humana. Definitivamente. Hay un sinfín de canales de YouTube donde puedes aprender sobre historia, ciencia, química, matemáticas, física, ¿ok? Hay plataformas como en la que yo trabajo, Platzi, Udemy, y un sinfín de cursos, Coursera en cursos online, ¿sí? O sea, hay TikTokers, de hecho yo sigo TikTokers de canales educativos, o sea, vivimos en la época con mayor acceso al conocimiento, ¿sí? Ya no es como que nada más ibas a la escuela o a una biblioteca a conseguir conocimiento, ya está el acceso de todos por todo lado, ¿sí? Y ahorita, por ejemplo, que estamos en este semestre digital, que las escuelas son digitales, las clases son online y todo, ¿qué necesitan las universidades, los maestros y los alumnos? Humanos. Necesitan personas. Los maestros, y me incluyo, necesitamos apelar a la parte humana. Recordar que estamos enseñando y moldeando humanos, ¿sí? Porque al niño le dices, ponte a ver el canal de Julio Profe y aprende
aritmética o de álgebra. Y el niño aprende con el canal de Julio Profe, aprende. Claro. ¿Sí? ¿Dónde está la parte humana? ¿Dónde está? O sea, lo estás convirtiendo en un robot. Suena extremista o ciencia ficción, pero es realidad. Sí. ¿Sí? Y nos está pasando. Las escuelas tienen que ser centros de convivencia y de desarrollo humano. Necesitan comenzar a enfocarse en desarrollar esas habilidades. Con la práctica, de la mano con la parte técnica, sí, o sea, no estoy diciendo que las universidades son obsoletas, no lo son, las necesitamos. Definitivo, son centros de recreación. Necesitamos enfocarlo o reenfocar en lo, o sea, si el niño ya está aprendiendo física y química y matemáticas en YouTube, yo como universidad, ¿qué más le puedo enseñar que YouTube no puede? Claro. Resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación, trabajo en equipo. ¿Sí me explico? Sí. Creo que has dado la clave y creo que ahí es donde tendría que ir el camino de la educación en el futuro, que es enseñarle lo que en medios computarizados, en medios digitales no pueden aprender, que es convivir con la gente, expresarse, hablar, comunicarte de emociones, eso que no se puede enseñar mediante una computadora, mediante una iPad, mediante un celular, eso es lo que tienen que enseñar y creo que por ahí tiene que ser el camino, porque ya, como dices, todo el conocimiento que quisieras encontrar está en Internet y en cualquier idioma lo puedes traducir, lo que quieras aprender. Entonces, creo que es una buena forma de cerrar esta plática dándonos cuenta que hay que ser más humanos y en Internet no se puede encontrar a ser más no puede ser más humano. Puedes encontrar formas para hackear ciertamente tu comportamiento, pero la interacción es hacia el humano. Entonces, pues bueno, quisiera cerrar con esto. De verdad te agradezco, Diego, este tiempo que estuviste platicando con nosotros. Demasiados conceptos que pudimos tocar. Siempre cierro con una parte que se llama 3, 2, 1, en el cual tú me dices rápidamente 3 habilidades que dentro de todo lo que me dijiste ya más o menos están implícitas, pero 3 habilidades que crees que tiene que tener vamos a enfocarnos en un chavo de 15, 16 años que crees que tenga que aprender, que están apenas, no sé, viendo qué tipo de carrera estudiar para el futuro. 3 habilidades que tú creas, 2 libros que nos recomiendes y finalmente un consejo en general de lo que creas que se viene a raíz de todo esto. Ok. ¿El primero qué era? 3 habilidades. 3 habilidades, ok. Sí. Empatía, trabajo en equipo y resiliencia. Perfecto. Sí, son 3 habilidades que necesitas sí o sí. Ok. Trabajo en equipo, empatía y resiliencia, definitivamente. Ok. 2 qué? Libros. 2 libros, ok. Uno de mis favoritos se llama Ordinals. Se me fue el nombre en español. Ordinals. A ver, déjame ver si lo encuentro. Se fue el nombre en español. Es como se llama, cómo los no conformistas cambiaron el mundo. Ok, perfecto. A ver si lo encuentro. De todas maneras, yo lo busco y lo pongo ahí en las redes. Ajá. ¿Y el otro cuál sería? Pequeño Cerdo Capitalista. Pequeño Cerdo Capitalista. Aprender finanzas. Claro. Sí. O sea, sí o sí. O sea, esos 2 son así como, bueno, o sea, sobre todo Pequeño Cerdo Capitalista, porque te va a enseñar cosas que vas a aplicar en la vida real, definitivamente. Y es un libro muy básico que cualquiera puede leerlo. Sí, es muy fácil, digerible. Exactamente, sí. Okay. ¿Y cuál era la última? El último, un consejo en general de lo que tú veas que se viene después de esta pandemia. Dedícate a lo que amas. Haz lo que amas. Nunca te fijes en el dinero. Nunca busques una carrera o una profesión o un trabajo o un proyecto que digas, ay, es que hay más trabajo ahí, hay más vacantes, hay más mercado. No hagas eso. El mercado cambia. El mercado cambia cada 5 o 10 años. ¿Sí? Mejor dedícate a lo que amas. Porque créeme que cuando te dedicas a lo que amas y eres bueno en lo que haces, la gente te va a buscar y te va a contratar. ¿Sí? No dejes que el mercado externo te defina.
mejor tú defines el mercado externo. ¿Sí? Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda que puedes ir a nuestras redes sociales y darnos tus comentarios, positivos o negativos. Al final todo va para mejorar este proyecto. Nos encantaría que nos siguieras en nuestras redes, que nos platicaras a quién te gustaría tener de invitado y participar con nosotros en las dinámicas que hacemos por allá. Te agradecemos de nuevo por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado en el podcast. Cuídense mucho y les mando un abrazo. Chao, chao.